Esta es una plática de un transmisor de televisión digital Maxima AXT de Gates Air que se presentó en Amitra, en Acapulco, Guerrero, México, el 25 de agosto del 2016. Tenemos en la figura 1 el diagrama bloques del transmisor con un SPB Signal Processing Board, una frecuencia de referencia PFR, Precise Frequency Reference Unit, elevadores y reductores de nivel, up converter, down converter y un amplificador de potencia, Power Amplifier Block. A estas partes de la figura 1 le hemos puesto algunas identificaciones adicionales para simplificar su presentación y no agarrar letreros o nombres largos. Vemos aquí del lado derecho el número 8 será un bloque, el número 10 será otro bloque, aquí tenemos la letra splitter, el 11 será otro bloque, será combiner, el PAB Power Amplifier Block será el número 7. Bien, la señal digital se genera en este FPGA fiel programable Gate Array modulador con la posibilidad de 4 formas de modulación digital: la norteamericana ATSC, la europea DBVT2, la japonesa y la china. Son las 4 formas de transmisión digital que tenemos en el mundo. Entonces este y otros transmisores comerciales se preparan para poder recibir esa información digital. El excitador en este modelo de transmisor y en otros también no tiene más información que este diagrama a bloques. La señal digital en el procesador de señal digital se genera o sale del convertidor digital analógico señalado en este bloque por la terminal J19 en 140 MHz y le llamamos trayectoria A1. Entra J7, que es un convertidor elevador, up converter y amplificador de RF. Esta A1 que entra a esta etapa sale como A4 por A2 y se divide en 3 en el splitter. A5A, A5B, A5C se amplifica en los palets 1, 2, 3. Se combina en la terminal A6A, A6B, A6C para salir en el acoplador direccional o wattmetro de salida. Aquí no estamos presentando detalles, nada más está bloques la señal. Una muestra de RF, por ejemplo RF sample, que está aquí, o una muestra del convertidor elevador, se regresa a un conmutador múltiple donde en un convertidor reductor de bajada se heterodina y regresa a 140 MHz en la trayectoria B3. Así que vamos a ver un poquito más de estos números que le agregamos a la identificación por el cable J17 a un convertidor analógico digital y entra un precorrector que será el que busque realizar la linealidad del amplificador de transmisión digital. No solo se dará linealidad con la polarización en los amplificadores de potencia AB1, sino que habrá un precorrector saliendo la señal de regreso de, por ejemplo, RF sample o de nuevo repitiendo del up converter para buscar linealidad en el transmisor. Entonces este digital precorrector en el procesador de señal digital será el que mejore la linealidad del transmisor. En la generación de frecuencia de referencia, pues hay un GPS, un receptor de posicionador global que se usa como referencia para muchas cosas, que sirve para sincronizar el oscilador de 10 MHz de referencia a los osciladores locales de esta unidad. Bien, entonces en up-down converter están los módulos o los números de momento 3, 4, 5. Nos pasamos a la figura 2 o tabla siguiente y vemos
los nombres que componen las partes de este transmisor, con estos números de serie para identificarse. Entrada, salida del transmisor, UDC, Upper Down Converter, UHF, etc. Para simplificar el nombre y el número de identificación en esta presentación, se les dio el número progresivo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 12, y esas van a ser las hojas que voy a presentar como partes de este dibujo. Entonces, lo que sigue es lo que se necesita en la presentación de la plática, pero no será la forma tradicional de figura 1, figura 2, figura 3. En la figura 6 ahora, en la figura 6, que es alambrado UAX 100C, aquí tenemos el 6 puesto. Pues ese es el dibujo que se va a presentar a continuación. Están las cajas 4, 3, a su vez caja 4, 3, 5, que también están ya puestas en la numeración correspondiente. Entonces es la tercera figura, pero con el formato de presentación le vamos a llamar figura 6, donde en la tabla anterior tiene el mismo nombre que se presenta. Entonces está el procesador de señal, el oscilador de referencia, y iniciamos la trayectoria de señal de radiofrecuencia con el número con letra A1. En la figura 1 fue A1 140 MHz por J19, donde aquí vemos de nuevo J19 del procesador de señal con la letra A1 que se conecta a J7 de IFE IN de la caja 4. Entonces sería A1 presentado. A2 es la trayectoria de J5 a J7 del siguiente cuadro. A3 será la trayectoria de J3 del cuadro 3 a J1 del cuadro 5. Lo que viene de la terminal J2 será A4. Entonces es una trayectoria de radiofrecuencia de interconexión de las cajas. De regreso, nosotros tenemos B1 que parte de J4 de la caja 3 UHF UDC, y UDC es Up Down Converter. Aquí tenemos algunas de las definiciones. UHF será ultra alta frecuencia, los canales de televisión. PA será amplificador de potencia, y UDC es Upper Down Converter. Entonces la trayectoria B1, repito, va de J4 a J4 a la caja 3. B2 irá de J8 de la caja 3 a J6 de la caja 4. Y B3 será de J4 de la caja 4. B3 será de J4 de la caja 4 a J17 del procesador de señal. J17 del procesador de señal. Entonces esas son las trayectorias de señal que tengo en las cajas 4, 3, 5. Nos regresamos a la figura 1 y vemos que las cajas 4, 3, 5 están en esta sección inferior de la figura 1, y A4 sale hacia la etapa de potencia, y a este conglomerado entra la señal A1 de J19 como presentamos. Hay otras líneas más en esta figura 6 donde está el oscilador de referencia que baja señales J1, J6, da señal de referencia también J2, J16, y señal de referencia de 54 MHz J6, J14 de procesador de señal. Vemos unas líneas adicionales de control, cable de 40 hilos W9 de la caja 4 a la caja 5 por J6, sería J1, J6. Otro cable de control J2, J2 de la caja 4 a la caja 3. Otro cable más, ahí dice Power a UDC, es Upper Down Converter,
J3, J1 serán las señales de potencia y control entre las cajas. Hay uno más de J24 de Signal Processing a J5 de la caja 5. Entonces aquí tenemos algunas definiciones. Ahí está el FPA, Field Programmable Gate Array, la caja de potencia, Power Amplifier Block, preciso de frecuencia, referencia unit, en fin. En la siguiente figura le llamamos 4, y 4 es esta caja que tenemos acá, donde tenemos señales A1, A2 y B2, B3 de salida. Entonces en la figura 4, aquí están el proceso de A1, A2, entra por J7 140 MHz, pasa un filtro pasabanda LC, otro filtro pasabanda LC. ¿Y por qué pasabanda? Porque corta en bajas frecuencias, arriba de señal directa sería eje frecuencia, y altas frecuencias también tiene corte, entonces es pasabanda. Un atenuador programable con un voltaje que entra por la terminal UC y F atenuador. El atenuador programable con diodos PIN será CR4, CR5, un amplificador U20, un acoplador direccional o wattmetro para medir direccional coupler 1 para medir la potencia, con U19 un rectificador de verdadero valor RMS. Y aquí está el nombre de las salidas, terminal U19. Entonces este ve el nivel de potencia, con UTS1 muestra el nivel de potencia en un rectificador de verdadero valor RMS, y sale por J5. De nuevo la misma frecuencia que entra, pero ya más limpia con los filtros pasabanda LC, y elevado el nivel a un nivel ajustado a través de U18. En la parte de abajo tenemos la trayectoria B, donde entra B2 y sale B3, que tiene un amplificador U8, es también en 140 MHz, un filtro pasabanda, un atenuador programable por la terminal DC, ajustado por la terminal DC y F atenuador, un amplificador y salida por J4. Del lado derecho de la misma figura existe un convertidor analógico digital integrado U6 de 8 canales con salida con un separador U5 a terminal J15 llamado Master Input Slave Output. Este sería el esclavo. Aquí vemos un ejemplo de una muestra de salida por J5 a la primera entrada del amplificador analógico digital. Vemos otros canales de entrada, RF Level Output, RF Level In, Low Oscillator Level, y vemos la terminal. Veremos más adelante que esta terminal corresponde a ciertas mediciones en este mismo cuadro y en otros cuadros. Bien, aquí estamos poniendo de lo que marcamos como capítulo 4, que es UDC Up-Down Converter base, entrada, salida. En el capítulo 4 de esa sección, aquí tenemos la hoja 3. Entonces, esto es parte de la hoja 3. Esto es parte de la hoja 6. Y estas fuentes de alimentación que convierten de 12 volts a 3 volts y a 3.3 volts, no vemos en qué hoja está, pero puede estar en cualquiera de estas. Más abajo de la misma figura está parte de la hoja 4.3, 4.6, 4.4, y aquí llega señales de control de voltaje DC para manejar el atenuador CR4, CR5 a través de U18. Llega un voltaje de DC de la segunda salida de un convertidor digital analógico de 8 canales, cuya señal viene por Master Output Slave Input como información serie para ubicar la señal de DC que queremos poner en cada una de las salidas de este convertidor digital analógico, un DAC. Entonces este será selección de integrado, relojes de integrado y datos serie que llegan al integrado de algún lado por la terminal J13, y seleccionará con las direcciones correspondientes a qué canal va a dar la señal de salida. Aquí vemos en la cuarta salida el nivel de control de DC para la sección amplificadora IF Output Level Control, marcado en la hoja 4.2. Entonces habrán más salidas donde a fin de cuentas la DC
con posible muteo, fault por J14, pueden cortarlo por J14, saldrá el nivel de DC adecuado a J211. También tendremos en J26 otro nivel de DC decouple terminales para esta tablilla y otras unidades. Entonces ya vimos dos aplicaciones de esta, pero tendrá aplicaciones en otras tablillas siguientes. Aquí están algunos de los integrados puestos allá. Ya un acoplador direccional en integrado, atenuador de diodos PIN, un ADC de 12 bits de 8 canales, valor RMS de 60 dB, regulador, un convertidor digital analógico de 12 bits también. En la siguiente figura, que será el cuadro 3, es UHF Up-Down Converter. Y aquí tenemos la entrada por A2, 140 MHz, y la salida será por A3, J3, no sabemos qué, no dice que hay allá. Bien, aquí entran 140 MHz a un filtro pasabanda y con un oscilador local se heterodina en U13 para sacar 140 MHz, la suma, la resta y la frecuencia del oscilador local. Una de las heterodinaciones, las 4 señales salen y todavía no hemos separado las 4 señales. Entonces U15 eleva de nivel las 4 señales que vienen, que se heterodinan en U13. En un filtro pasabanda ajustable se selecciona la suma de las frecuencias para hacer la heterodinación. Por ejemplo, donde tiene unos capacitores ajustables con voltaje a CR9, CR10, CR11, CR12, que el valor del capacitor se ajusta con DC por B coupling. Esto se repite también en el siguiente filtro, en CR13, 14 y CR15, 16. Entonces con eso ajustamos la impedancia de entrada y salida por U16, entrada por este conector a este acoplador pasabanda. Hay dos circuitos resonantes para ajustar la frecuencia de paso con capacitores variables con voltaje CR17, 18, CR5, 6, y el valor del de los capacitores se ajustan con B-Tune, terminal J2, 17. Esto se repite. Este sería el pasabanda 1, filtro pasabanda 1 y filtro pasabanda 2. Por la misma terminal se ajustan los dos filtros para seleccionar la frecuencia del canal de televisión deseado. Aquí se pone un ejemplo donde la suma del oscilador local más la frecuencia del oscilador local se selecciona el canal 32. Entonces sería 140 MHz más oscilador local de 439.25 da 579.5 29 MHz, que es una frecuencia de la banda de UHF. Tenemos más abajo, después de selección de la frecuencia, se eleva el nivel por U14 y sale a la hoja 3.4, viene de la hoja 3.3 y 3.2 y va a la hoja 3.4 a través de una llave U12 que se puede desconectar la entrada para bloquear la señal por J213. Un filtro pasa bajas frecuencias, de nuevo un ajuste de atenuación de nivel de salida, un amplificador y medición de potencia, y estas dos terminales están en la figura anterior como voltaje de DC para ajustar y voltaje de salida para medir potencia, RF Level Out. Lo veremos en la figura siguiente. Este sería RF Level Out. Y por acá debe estar el voltaje de ajuste a la calibración de nivel. Bien, entonces pasa un atenuador calibrado, se amplifica y se mide potencia y se mide cuánto tenemos por J29 de nivel de RF. Pero por supuesto será moviendo el acoplamiento y la sintonía para elevar la salida de señal por esta terminal y hacer el ajuste
de banda cuando se cambia el canal de transmisión de televisión, que no es muy seguido, pero ese sería el procedimiento. Aquí tenemos por J6. Bien, hay unas fuentes de alimentación un poquito a la izquierda, entrada tal vez de 50 volts y salidas de 24, 12, 5, 3, 3 en la hoja 3.9. El oscilador local entra en J6, pasa un filtro pasabajos, se divide en dos, una especie de divisor. Se mide el nivel, se divide en dos con el integrado U10 para el mezclador del up converter y para el mezclador del down converter, que todavía no lo hemos visto. Entonces, la misma frecuencia irá para arriba, para abajo, y con el acoplador DC1 vemos si existe y el nivel que tiene el oscilador local. Más abajo está la entrada de B1 J4, donde también puede entrar por J7 la señal. Podemos meter, y recordamos que este es el regreso de la salida o el regreso del excitador o el regreso de alguna parte para bajar a 140 MHz y ubicarlo en el precorrector buscando linealidad. Entonces aquí está una llave para cambiar las entradas. Ahorita tenemos la entrada de B1, pasa un filtro pasabajos en la hoja 3.6, se ajusta el nivel de entrada, se amplifica el nivel, con otro divisor se ve el nivel que está viniendo por J28 y se heterodina con U3 para bajar la frecuencia del canal, como ejemplo que pusimos, seleccionando por este filtro pasabanda los 140 MHz, se eleva de nivel, se vuelve a poner un filtro pasabajos y saldrá de regreso por B2 140 MHz, como presentamos en la figura 1. Entonces esta es el bloque 3 o la figura del bloque 3, que así estamos identificándolo como figura 3. Los integrados, acoplador direccional debe ser 5 MHz a 1 GHz, DC a 4 GHz, una llave, un switch, detector de verdadero valor RMS, amplificador monolítico hasta 7 GHz, filtros pasabajos. Los filtros LC no los identificamos, pero acá sí están los filtros pasabajos. Los transformadores deben ser estos que están aquí pegados a U3. Splitter, combiner, sintonías de varactor para sintonía, en fin. En la siguiente figura está la caja 5, que vemos que es un amplificador donde la RF entra por A3, J1 R3, está la polarización del amplificador, es un FET Q1 con acoplador de entrada A, otro acoplador de salida A, aunque tengan la misma letra serán diferentes, la polarización por este shock, y BD viene de un muestreador de corriente, entonces los 50 volts de la fuente E1 pasan por un muestreador de corriente para sacar un voltaje proporcional a la corriente y ver qué corriente se está alimentando a esta parte, y también por la salida BD a la siguiente etapa, entonces será la corriente de las 3 etapas que se muestren en U2. Entonces sale la señal preamplificada a un híbrido y se divide en un amplificador Doherty Q3 con el amplificador de portadora y amplificador pico con polarización fija para ponerlo en clase C o en clase AB, alimentación por BD, acoplador de entrada, acoplador de salida, combinador con el transistor Q4. El Q4 tiene otro similar, polarización R82, acoplador de entrada, acoplador de salida, alimentación BD y un termistor para monitorear temperatura. Aquí vemos un convertidor analógico digital con la entrada de temperatura y tendremos también las entradas U15, convertidor analógico digital de 8 canales, la muestra de corriente por el canal 2, muestra de voltaje, divisor de voltaje por el siguiente canal
ven la potencia directa, la potencia pico. Bien,